Muy buenas, soy Ariel Ortega de la carrera de Educación Básica en la Universidad Estatal de Milagro UNEMI de la materia Educación Centrada en Estilos de Aprendizaje, y en este video voy a hablar sobre las inteligencias múltiples, sus características y cómo reforzarlas. Muy bien, ahora hecha ya la introducción, vamos con el video. Empezamos. Por allá en 1930, añitos más, añitos menos, Albert Einstein y Charlie Chaplin se encontraron, dos grandes de la época. Einstein, siendo admirador de Chaplin, en cierto momento le dice: Chaplin, eres un genio. Todo el mundo te entiende aunque no digas una sola palabra. A lo que Chaplin le responde: no, amigo, el genio sos vos, que todos te admiran aunque nadie entienda una palabra de lo que digas. Ahora, al margen de si esta conversación ocurrió o no, hay algo que sí que podemos decir con seguridad, y es que Chaplin y Einstein eran unos genios. Pero, ¿qué tan seguro es poder decir eso? ¿Podemos realmente corroborar de que ambos eran igual de genios? Bueno, pues en primera instancia yo digo que sí. Y si tenemos en cuenta las palabras de nuestro amigo Howard Gardner, pues tengo razón. Pero, ¿quién es Howard Gardner?, te preguntarás. Bien, te daré una respuesta. Psicólogo que a los años 80 revolucionó la educación mundial gracias a la teoría de las inteligencias múltiples que postuló. Esta teoría de las inteligencias múltiples es una propuesta del campo de la psicología cognitiva que rechaza el concepto tradicional de inteligencia y los métodos para medirla. De acuerdo a Gardner, cada ser humano tiene en su mente 8 diferentes inteligencias, las cuales unas serán más dominantes que otras, y de acuerdo a esto es que demostraremos mayor facilidad para realizar unas tareas, mientras que demostraremos dificultad para realizar otras. Bueno, entonces en este momento te has de preguntar cuáles son las inteligencias múltiples. Retroceda un poquito el video, que ya lo dije, ya lo mostré, ¿eh? Pero no importa, no se preocupen, que yo tengo tiempo suficiente como para explicárselos y vamos a profundizar sobre ellos. Vamos a hablar sobre sus características y esas dos cosas nada más. La inteligencia lingüística es la capacidad para dominar el lenguaje y poder comunicarnos. Esto es algo trascendental, algo que se encuentra en todo ser humano, aunque claro, hay quienes tienen un mayor dominio lingüístico que otros. Pero exactamente, ¿qué es el dominio lingüístico? Vamos a hablar un poco sobre lo que es la lingüística, la comunicación. Es la capacidad que una persona tiene para expresar sus pensamientos, opiniones, sentimientos, emociones, todo lo que se pueda expresar por todos los medios posibles, tanto oral, escrito, como el gestual incluso. Recordemos a las personas que se comunican por medio del lenguaje de señas, pero no solamente se limita a expresar, a dar información, sino también a recibirla, a ser capaz de interpretar la información que otros nos brindan. Por ejemplo, la gestual, al ser capaz de entender a una persona que no te está diciendo nada, pero te das cuenta cómo se siente. O también el poder entender lo que te quiere decir una persona, aunque lo que te esté diciendo no es muy claro. Eso es inteligencia lingüística. Ejemplos de personas con inteligencia lingüística son comediantes, políticos, periodistas, oradores y, ¿por qué no?, incluso también youtubers, ya que ellos aprovechan su expresión, su capacidad de expresarse para poder atraer a su público. Así que, en resumidas cuentas, eso es la inteligencia lingüística, la capacidad de expresar y la capacidad de interpretar lo que otros expresan por todos los medios posibles, escrito, oral y gestual. Pero te preguntarás entonces, ¿cómo puedes mejorar tu inteligencia lingüística? Bueno, eso es bastante sencillo. En internet existen muchos métodos prácticos, muchos ejercicios que te pueden ayudar bastante. Pero yo separaría sencillamente en dos cosas distintas, dos ejercicios que te pueden ayudar. El primero es escuchar y hablar bien. Como dijimos anteriormente, no solamente es la forma que tú tienes de expresarte, sino también la forma que tienes de interpretar las expresiones de otros. Presta atención a lo que otros te dicen y cómo te lo dicen. Y tú exprésate nomás de una manera más sencilla, más fluida, no te vuelvas rígido con respecto a ese tema. Y la segunda forma es escribe y lee mucho. Eso es algo muy importante. Después de todo, lo que sabemos es lo que damos a conocer. La inteligencia lógica matemática es un poco más sencilla de explicar que la anterior, ya que pues más o menos, como su nombre nos está diciendo, es la capacidad que uno tiene para poder resolver problemas matemáticos lo más rápido posible.
Sin embargo, no solamente se detiene a la matemática nada más, sino que también va allá al razonamiento lógico. Por algo se le llama lógico matemático. Es algo que va de la mano, es intrínseco. Bueno, y si se dan cuenta, pues notarán que a lo largo de la historia lo que más se ha medido para determinar la inteligencia de una persona es sencillamente la inteligencia lógico-matemático, lo cual es obviamente un error, ya que existe más de un solo tipo de inteligencia. Pero, ¿qué se le va a hacer? Bueno, continuando, algo que se puede hacer para poder mejorar esta inteligencia, si es que les preocupa mejorar este tipo de inteligencia, es practicar mucho. La mejor manera de tener un buen razonamiento lógico-matemático es forzándote a tener un buen razonamiento lógico-matemático. Triste, a mí no me gusta, pero matemáticas. Y bueno, personas que dominan esta inteligencia son matemáticos, científicos, contadores, analistas y bueno, cualquier persona que en general trabaje con números. La inteligencia espacial o visual espacial es aquella que consiste en la capacidad que tiene una persona para poder ver un objeto desde distintas perspectivas. Además de que también permite crear imágenes mentales completas y complejas, que por ejemplo en el caso de un taxista, él debe tener una imagen mental exquisita de la ciudad en donde se encuentra para saber dónde está y a dónde debe de ir. Eso es una imagen mental, algo que es sumamente útil, pero que no se limita solamente a los taxistas, por ejemplo, sino que también a los artistas, ya que ellos son capaces de crear cosas en su mente y plasmarlas en un lienzo, tal como ellos lo pensaron. Esa es la inteligencia visual espacial, la que se encuentra en diseñadores, escultores, artistas, pintores y arquitectos. Personas que deben de tener un sentido de la estética y una capacidad creativa asombrosa. Formas de mejorar la inteligencia visual espacial son un tanto complicadas de encontrar, por decirlo de alguna manera, pero se puede hacer también de manera cotidiana, por ejemplo, conduciendo bastante, ya que eso es algo que te obliga a estar consciente de los espacios del auto, o donde lo que sea que conduzcas, un avión tal vez. Otra forma también es mediante el cubo Rubik, por ejemplo, u otros juegos que te obligan a tener en cuenta más de una sola cara de un objeto. También algo que funciona bastante bien son los videojuegos, como por ejemplo Portal y Portal 2. La música es un lenguaje universal, se encuentra en todas las culturas y es significativo para todas las personas. Y si no me creen, pues miren lo que dijo Nietzsche. Tiene razón. La inteligencia musical no solamente se basa en ser capaz de tocar un instrumento, sino también saber componer música, que son dos cosas distintas. Saber tocar y saber una partitura no es lo mismo que saber escribir una partitura. Lo mismo con saber interpretarla o dirigir incluso a una orquesta. Son cada uno cosas distintas, pero que una persona con una alta inteligencia musical es capaz de realizar con facilidad. Está además de decir que personas con alta inteligencia son músicos, directores de orquesta, profesores de música tal vez. Existen muchos métodos para poder reforzar la inteligencia musical. En internet hay bastantes y son bastante interesantes. Algunos de los que me llamaron la atención fue uno llamado reconocer los ritmos del mundo, que consiste en escuchar distintas músicas, distintas clases musicales, pero de diferentes partes del mundo, como por ejemplo el tango, el flamenco o la samba. También existen otros métodos, como por ejemplo aprender a tocar un instrumento. La inteligencia corporal es la capacidad que tiene una persona para poder controlar su propio cuerpo. Aunque dicho así suena algo bastante sencillo y que todos somos maestros de la inteligencia corporal, no es así, es más complicado de lo que uno espera. Como por ejemplo, un deportista es una persona que tiene una buena inteligencia kinestésica o corporal, pero también va a actores o cirujanos, los cuales tienen que estar completamente conscientes de lo que están haciendo y no perder su concentración en ningún momento. Los trapecistas son otras personas que tienen una alta inteligencia corporal, pero no se detienen también solamente en el movimiento del cuerpo, sino también en el uso de herramientas, en el control que uno tiene en estas, por lo que también un mecánico se podría decir que es una persona con una buena inteligencia kinestésica, aunque retomando el ejemplo anterior, también un cirujano. Formas para reforzar esta inteligencia es, pues generalmente usando el cuerpo, haciendo ejercicio, haciendo deportes, haciendo teatro o haciendo juegos de rol. Cualquier cosa que ayude a la psicomotricidad, ya sea la motricidad fina o gruesa, es algo que potencia la inteligencia sinestésica o corporal.
La inteligencia intrapersonal es, a diferencia de todas las anteriores, una que todas las personas deben de presentar y que todos deben de manejar, ya que esta es necesaria para el bienestar de cada persona. La inteligencia intrapersonal consiste en la capacidad de autorregulación que una persona tiene de sí misma, de ser capaz de reconocer sus emociones, sentimientos, pensamientos o debilidades o miedos, conflictos internos que una persona puede ir desarrollando a lo largo de la vida. Una persona con una alta inteligencia interpersonal es alguien que es capaz de conocer todas esas cosas y saber manejarlas. Las domina y se entiende a sí mismo, siendo capaz de evitar conflictos, desdramatizando lo que les ocurre y sabiendo tomar distancias de situaciones o cosas negativas. Formas de reforzar la inteligencia intrapersonal es meditando o reflexionando sobre nuestros propios sentimientos y emociones, conociéndolos para poder aprender a controlarlos. La inteligencia interpersonal, a diferencia de la anterior, que es saber tener una conexión consigo mismo, consiste en saber tener una conexión con otras personas, saber entablar relaciones estables y saludables, poder entender a otros con facilidad de la misma manera de poder sentir empatía hacia ellos. Las personas con una buena inteligencia interpersonal son capaces de entablar nuevas relaciones con facilidad del mismo modo en que son capaces de mantener relaciones saludables con otras personas. Formas de reforzar esta inteligencia es prestando atención a las personas que nos rodean, escuchándolos y no solamente a lo que ellos dicen, sino también a cómo se sienten y cómo actúan. Con inteligencia naturalista son personas que se relacionan fácilmente con la naturaleza, que son capaces de comprenderla y de reconocerla, como por ejemplo la flora, la fauna, la geografía o incluso hasta el clima. Esta inteligencia es la última de la teoría de las inteligencias de Howard Gardner y también, de acuerdo a él mismo, fue primordial para la supervivencia de nuestros antecesores de las cavernas, siendo fundamental conocer la naturaleza en esos momentos. Esta inteligencia se puede reforzar fácilmente entrando en contacto con la naturaleza todo lo posible. Con esto habríamos abarcado las 8 inteligencias que postuló Howard Gardner. Sin embargo, aunque podríamos dar por terminado este video así, quiero recordarles una cosa. La razón por la que Howard postuló esta teoría era para demostrar de que aunque una persona no fuese bueno realizando una actividad, eso no quería decir que fuese menos inteligente. Todo lo contrario, lo que quería decir era que su inteligencia estaba puesta en otra área. Así que, retomando el ejemplo del inicio, Einstein y Chaplin eran igual de genios, pero en áreas completamente distintas. Pero no podemos olvidar también de que existen maneras para reforzar las inteligencias en las que uno no es bueno. Así que si no eres bueno en matemáticas y tu inteligencia está en la lengua, pues no te preocupes, que de todas maneras puedes mejorar. Y con esto damos por concluido este video. Así que nos vemos para la próxima.